Me observé en silencio a Alejandro Rivera sentado detrás de su enorme escritorio de madera oscura. Su sonrisa arrogante dejaba claro que estaba disfrutando aquel momento. Estamos haciendo cambios en la empresa, y tristemente tu puesto desaparecerá el próximo mes, dijo mientras acomodaba su reloj caro. Respiré profundo y mantuve la calma. Entiendo, respondí suavemente. Su sonrisa se hizo más grande. Pero antes de irte, necesito que entrenes a tu reemplazo. Mañana empieza Camila. Quiero que le enseñes todo sobre cómo manejar nuestro departamento de marketing. Nuestro departamento. Aquellas palabras casi me hicieron reír. Si tan solo supiera la verdad. Mi nombre es Valeria Torres y durante 11 años trabajé en Grupo Rivera Digital. Todos pensaban que yo era solamente la directora de marketing de la compañía. Pero nadie sabía que hacía 2 meses yo había comprado en secreto toda la empresa. Sí, toda. La compañía ahora pertenecía a una corporación llamada VT Capital. Y esas iniciales eran mías. Valeria Torres. Pero Alejandro no tenía ni idea. Claro, respondí con tranquilidad. Me aseguraré de que Camila aprenda todo lo necesario. Alejandro asintió satisfecho, como si acabara de ganar una batalla. Sabía que actuarías profesionalmente. Muchas personas se ponen emocionales cuando las despiden. Pensé en los documentos que mi abogado firmaría esa misma mañana. Sí, las emociones podían destruir negocios. Salí de aquella oficina caminando lentamente mientras los empleados fingían trabajar detrás de sus computadoras. El ambiente en la empresa ya no era el mismo. Y antes, había sido diferente. Hace años, cuando el padre de Alejandro aún vivía, la compañía era casi una familia. Don Ernesto Rivera era un hombre inteligente, humilde y respetuoso. No le importaba si alguien era rico o pobre, hombre o mujer. Él veía talento donde otros solo veían apariencias. Fue él quien me dio mi primera oportunidad. Yo era una chica de clase media que apenas podía pagar el alquiler de un pequeño apartamento en Ciudad de México. Trabajaba de día y estudiaba marketing por las noches. Todavía recuerdo el día en que don Ernesto me llamó a su oficina. Valeria, las empresas no crecen con dinero. Crecen con personas inteligentes y leales. Aquellas palabras cambiaron mi vida. Con el tiempo me convertí en una de las personas más importantes de la compañía. Pero hace 3 años don Ernesto murió de manera repentina. Y todo cambió. Alejandro heredó la empresa, y también destruyó todo lo que su padre había construido. Despidió empleados valiosos para contratar amigos inútiles. Gastaba dinero en fiestas, viajes y lujos absurdos mientras la empresa comenzaba a perder clientes. El ambiente se volvió tóxico. Las personas tenían miedo de hablar. Muchos empleados renunciaron llorando. Y ahí fue cuando decidí actuar. Al principio compré pequeñas acciones de la empresa usando mi cuenta personal. Nada sospechoso. Pero mientras Alejandro seguía destruyendo la compañía, los inversionistas empezaron a vender sus acciones. Entonces creé VT Capital, una empresa fantasma. Poco a poco fui comprando más acciones usando diferentes intermediarios para que nadie sospechara. Hasta que finalmente apareció la oportunidad perfecta. Un inversionista importante decidió vender toda su participación. Y yo la compré. En secreto. Ahora la empresa me pertenecía completamente. Pero Alejandro seguía creyendo que era el dueño. ¿Todavía no sospecha nada?, preguntó mi mejor amiga Lucía, entrando a mi oficina aquella tarde. Ella era la jefa de recursos humanos y una de las pocas personas que conocían la verdad. Negué con la cabeza mientras ordenaba algunos documentos. Ni siquiera lo imagina. Está demasiado ocupado celebrando la llegada de Camila. Lucía soltó una pequeña risa. ¿La misma Camila que viene de esa empresa que está perdiendo millones? La misma. Sonreí ligeramente. Yo ya había investigado todo sobre Camila. Su antigua empresa estaba siendo investigada por fraude financiero. Y Camila no era tan brillante como aparentaba. Alejandro pensaba que había contratado a una estrella. En realidad acababa de cometer otro error. ¿Cuándo le dirás la verdad?, preguntó Lucía. Mañana por la mañana. Mi abogado presentará los documentos y después tendremos reunión urgente con la junta directiva. Miré una vieja fotografía sobre mi escritorio. En ella aparecía don Ernesto sonriendo junto a mí durante una fiesta de cumpleaños de la empresa. Sentí un nudo en la garganta. Es hora de arreglar todo esto. Lucía me observó en silencio. Él estaría orgulloso de ti, Vale. Aquellas palabras casi me hicieron llorar. Pero todavía no era momento para lágrimas. Aún no. A la mañana siguiente llegué temprano a la oficina. Camila ya estaba esperando en recepción. Vestía ropa de diseñador, tacones carísimos y llevaba una sonrisa falsa que gritaba ambición. Bienvenida a Grupo Rivera Digital, dije amablemente. Durante estas semanas te enseñaré cómo funciona todo.
Ella me miró de arriba abajo con arrogancia. Qué amable de tu parte. Alejandro me habló mucho sobre todos los cambios que quiere hacer aquí. Claro que sí, pensé. La llevé hasta mi oficina y comenzamos a revisar campañas, clientes y estrategias de marketing. Pero apenas habían pasado 20 minutos cuando empezó a interrumpirme constantemente. Estas estrategias son demasiado antiguas, dijo mirando mis presentaciones. En mi experiencia es mejor conseguir clientes nuevos que perder tiempo conservando los viejos. La observé en silencio. Aquella respuesta dejaba claro que no entendía absolutamente nada del negocio. Pero sonreí como si estuviera impresionada. Porque mientras Camila hablaba creyéndose superior, no tenía idea de que estaba sentada frente a la verdadera dueña de toda la empresa. Me quedé en silencio por un momento después de que la sala se vació, sintiendo el peso de todo lo que acababa de ocurrir a sentarse sobre la sala de juntas de cristal. Afuera, la ciudad seguía moviéndose como si nada hubiera cambiado. Dentro, todo era diferente. Janet Chen se quedó atrás. Su expresión era más suave ahora, ya no la de una miembro estricta del consejo, sino la de alguien que acababa de ver una tormenta atravesar la empresa que ayudó a construir. No debió haber sido fácil, repitió en voz baja, como si aún intentara procesar todo lo que había visto. No lo fue, admití, pero era necesario. James recogió los documentos restantes en su carpeta, tranquilo como siempre, como si derrocar a un CEO fuera solo otra tarea programada en su calendario. Todo está oficialmente actualizado, dijo. Registros de propiedad, archivos ante la SEC, resolución del Consejo. Davidson Tech Solutions ahora reconoce legalmente a MKS Ventures como accionista mayoritario. Asentí una sola vez. Bien. Mi voz sonó más firme de lo que realmente me sentía. No porque dudara de lo que había hecho, sino porque el momento que había estado preparando durante años finalmente había llegado. Mark Davidson había desaparecido. No solo de la sala, sino del poder mismo. Caminé de regreso a mi oficina lentamente. El pasillo se sentía distinto ahora. Los empleados susurraban. Los teléfonos vibraban. Había miradas confundidas, como si todos sintieran que algo grande había cambiado, pero aún no entendieran qué. Cuando entré a mi oficina, Jennifer seguía sentada ahí. Levantó la vista de inmediato. Te perdiste casi todo el entrenamiento, dijo, intentando recuperar su confianza. Supongo que esa reunión no era importante. Cerré la puerta detrás de mí. Fue muy importante, respondí con calma. Frunció el ceño. ¿Más importante que prepararme para dirigir tu división de marketing? Casi sonreí. Si todo sale como está planeado, no vas a dirigir nada aquí. Su expresión se tensó. ¿Qué quieres decir? Dejé mi bolsa sobre el escritorio y la miré directamente por primera vez. No como aprendiz, no como reemplazo, sino como alguien que había llegado bajo una suposición que ya no importaba. Jennifer, dije lentamente, esta empresa cambió de dueño esta mañana. Parpadeó. Eso es imposible. Mark es el CEO. Ya no. Silencio. Por primera vez vi incertidumbre en su rostro. No arrogancia. No seguridad. Solo confusión. Afuera, se escuchaban pasos en el pasillo. Alguien reía nerviosamente. Alguien más mencionó el nombre de Mark en un susurro, como si ya no le perteneciera. Jennifer se puso de pie. Estás mintiendo, dijo, pero su voz ya no era tan firme como antes. Negué con la cabeza. Ya no necesito mentir. Me acerqué a la ventana. Desde ahí podía ver todo el edificio, el mismo en el que había trabajado más de una década. El mismo que había ayudado a construir. El mismo que casi colapsa por un mal liderazgo. Y ahora, era mío, de una forma que nunca antes lo había sido. No solo legalmente, sino en responsabilidad. Jennifer habló otra vez, más bajo esta vez. ¿Qué va a pasar conmigo? Me giré ligeramente. Depende, dije. De si entiendes dónde estás, y para quién trabajas ahora. Tragó saliva. Por primera vez desde que llegó, no tenía una respuesta preparada. Porque ya no existía una. Llamaron a la puerta. Lucía entró con una tableta. Ya están listos para tu anuncio, dijo. Todos los departamentos están en línea. El consejo confirmó el control de transición. Los empleados están esperando. Asentí. Diles que voy en 5 minutos. Lucía miró a Jennifer, luego a mí. ¿Todavía no lo sabe? Lo va a saber, respondí. Cuando Lucía salió, Jennifer rompió el silencio una vez más. ¿Quién eres realmente? La miré durante un largo momento. No para intimidarla, sino para que entendiera algo simple. Esta empresa no pertenece a los que gritan más fuerte, dije en voz baja. Pertenece a los que realmente la entienden. Tomé mi carpeta y salí hacia la sala donde todos esperaban la verdad.
Las siguientes semanas fueron un verdadero torbellino de actividad. El peso de la responsabilidad cayó completamente sobre mis hombros, pero sabía que lo más difícil apenas estaba comenzando. Jennifer fue el primer tema que tuve que resolver. Había sido contratada por Mark específicamente para reemplazarme, pero su contrato nunca se había formalizado completamente. Después de una breve conversación, en la que le expliqué mis preocupaciones sobre su experiencia previa y las irregularidades de su antiguo empleo, ella decidió aceptar otras oportunidades. Sin conflictos. Sin drama. Solo se fue. Y así, una preocupación menos. Después vino la verdadera tarea, reconstruir la empresa. Yo y Maya trabajábamos hasta tarde revisando expedientes de empleados, buscando talento que había sido ignorado bajo el liderazgo de Mark. Una noche, Maya abrió un archivo y dijo: «Mira esto». Era Tomás Herrera, del área de ingeniería. Lo han pasado por alto 3 veces para ascensos, pero tiene varias patentes y evaluaciones excelentes, dijo ella. Asentí lentamente. Entonces es exactamente el tipo de persona que necesitamos en liderazgo. Poco a poco, comenzamos a transformar todo. Restauramos el programa de mentoría que había iniciado el padre de Mark. Reabrimos el laboratorio de innovación que él había cerrado. Y lo más importante, comenzamos a reconstruir la cultura de la empresa. Una cultura que había sido destruida por la ambición y el ego. Un mes después del cambio, me encontraba en la antigua oficina de Mark, ahora completamente reorganizada. Maya entró con una sonrisa. Los niveles de satisfacción de los empleados han subido un 30%, informó. Y ya 3 exempleados quieren regresar. Sonreí ligeramente. El ambiente en la empresa era diferente. Más vivo. Más humano. La gente ya no tenía miedo de hablar. Las ideas fluían otra vez. Pero no todo era fácil. Mark, fiel a su estilo, intentó impugnar legalmente la adquisición. Sus abogados revisaron cada documento, cada firma, cada transacción. No encontraron nada ilegal. Entonces comenzó a difundir rumores en la industria, diciendo que la empresa estaba inestable bajo nueva dirección. Pero respondimos con hechos. Resultados reales. En 6 meses, no solo estabilizamos la empresa, sino que comenzamos a crecer nuevamente. Nuevos productos. Nuevos clientes. Nueva confianza. Un año después, me encontraba frente a toda la empresa en la reunión anual. El auditorio estaba lleno. Habíamos contratado a más de 100 empleados en ese año. Respiré profundo y comencé a hablar. Cuando el padre de Mark fundó esta empresa, tenía una visión. No solo crear productos exitosos, sino construir algo significativo. Hice una pausa. Un lugar donde la innovación y la integridad caminaran juntas. Miré a la multitud. Por un tiempo, perdimos esa visión, pero hoy hemos vuelto. En la pantalla detrás de mí aparecían nuestros logros. Crecimiento del 45% en ganancias, mayor satisfacción laboral de la historia, proyectos sociales en escuelas de comunidades vulnerables. Esto es lo que significa el éxito, continué. No solo números, sino impacto real en la vida de las personas. Después del evento, Maya me encontró en la oficina. Estaba mirando la vieja foto del padre de Mark. Él estaría orgulloso de ti, dijo suavemente. Asentí. Eso espero. Maya sonrió. No solo salvaste la empresa, la hiciste mejor. Esa noche recibí un correo inesperado. Era de Margaret Rivera, la viuda del fundador. Querida Sara, he estado siguiendo lo que has hecho con la empresa. Robert siempre decía que eras especial, que entendías realmente lo que esta compañía significaba. Tenía razón. Gracias por mantener vivo su sueño, y por hacerlo aún mejor. Sentí un nudo en la garganta. Esa era la razón de todo. No venganza. No poder. Sino propósito. A la mañana siguiente llegué temprano como siempre. La oficina ya no se sentía como antes. Era energía. Era creatividad. Era futuro. Al pasar por el pasillo vi el viejo lema de Robert. El éxito no es solo ganar dinero, es construir algo que importa. Sonreí. Mark había intentado sacarme de la empresa. Pero en realidad me había empujado a convertirme en algo más grande. No solo empleada. No solo directora. Sino líder. Y a veces, la mejor venganza no es la venganza. Es demostrar que siempre estuviste en lo correcto. Los meses pasaron, y aunque la empresa ya había cambiado, yo sabía que el verdadero final no era un momento, sino un proceso. Una tarde, cuando el edificio estaba casi vacío, me quedé sola en la oficina que antes pertenecía a Mark. La ciudad brillaba a través del vidrio enorme frente a mí, pero dentro de mí había silencio. No de paz, sino de reflexión. Me senté lentamente y abrí un viejo cajón. Ahí estaba la última foto del padre de Mark, el fundador de la empresa. La miré en silencio.
Todo esto comenzó contigo, susurré, pero también terminó contigo de alguna manera. Porque las decisiones de una generación siempre terminan afectando a la siguiente. En ese momento, Maya entró en la oficina. La junta aprobó los nuevos planes de expansión, dijo. La empresa está más fuerte que nunca. Asentí lentamente, pero no sonreí, porque el éxito ya no era lo único que ocupaba mi mente. Maya, dije después de un silencio, ¿crees que hice lo correcto? Ella me miró confundida. ¿Cómo? Me levanté y caminé hacia la ventana. A veces pienso en Mark, en cómo todo terminó. En cómo él perdió todo. Maya suspiró. Sara, él no perdió la empresa. La perdió mucho antes de que tú llegaras. Hizo una pausa. La perdió cuando dejó de respetarla. Esa frase se quedó conmigo. Porque era verdad. El poder no se pierde en un día. Se pierde poco a poco. Cuando el ego crece más que la visión. Cuando la arrogancia reemplaza el respeto. Cuando el dinero se vuelve más importante que las personas. Esa noche, me quedé sola en la oficina más tiempo de lo normal. Las luces del edificio se apagaban una por una. Y pensé en todo lo que había pasado. No solo la empresa, sino yo también. Ya no era la misma persona que había comenzado este camino. El poder cambia a las personas, pero la pregunta real es, ¿las mejora o las destruye? Tomé una hoja de papel y escribí algo. No para el negocio, sino para mí misma. Un líder no se mide por cuánto controla, sino por cuánto construye sin destruir a otros. Me quedé mirando esas palabras, y entendí algo importante. El verdadero éxito no es dominar una empresa. Es no perderte a ti mismo en el proceso. A la mañana siguiente, convoqué a toda la empresa. No era una reunión de resultados. Era una reunión de mensaje. Todos estaban presentes. Y cuando miré sus rostros, entendí algo profundo. Ya no dependían de una sola persona. Dependían de un sistema, de una cultura, de una visión compartida. Quiero decirles algo importante. Comencé. El poder no es lo que creen que es. No es control. No es miedo. No es autoridad. Hice una pausa. El poder real es responsabilidad. Responsabilidad de cuidar a las personas. Responsabilidad de construir algo que sobreviva a nosotros. El silencio era absoluto. Cometimos errores en el pasado, como empresa, como líderes, como personas. Pero lo importante no es lo que fuimos. Es lo que decidimos ser ahora. Miré a todos con firmeza. Y hoy decidimos algo diferente. Decidimos respeto. Decidimos innovación. Decidimos humanidad. Después de la reunión, la gente no aplaudió de inmediato. Solo se quedaron en silencio. Como si por primera vez entendieran que no estaban trabajando solo en una empresa, sino en algo más grande que ellos mismos. Esa tarde, cuando salí del edificio, el viento era suave. Caminé lentamente sin prisa. Ya no sentía necesidad de demostrar nada, porque había entendido algo simple pero poderoso. El liderazgo no se trata de ganar. Se trata de dejar algo mejor de lo que encontraste. Y mientras miraba el edificio detrás de mí, pensé, Mark intentó destruirme. Pero en realidad, me enseñó lo que nunca quiero convertirme. A veces la vida no te da enemigos para que los odies. Te los da para que aprendas. Y al final, la verdadera victoria no es el poder. Es la sabiduría que te deja el camino.